Estatua de Colón, ahora hablemos de reformas. Ustedes saben que el gobierno, sobre todo después de las últimas elecciones, encara una reforma impositiva, una reforma judicial y también hay una reforma laboral, que por ahora es un proyecto de ley, busca el consenso, el Poder Ejecutivo, como para que después vaya más o menos armadito al Congreso. Pero claro, en el medio hay muchas opiniones muy dispares. Mañana se va a reunir el Consejo Directivo de la CGT para evaluarlo o hacer pública su opinión, pero no todo es la CGT cuando se habla de trabajo. Por eso hemos invitado a Pedro Cascales, que es el vocero de CAME. Gracias por estar con nosotros, también está a cargo de la Secretaría de Industria de la CAME. Y también invitamos a un abogado laboralista, Julián Hoffele, para terminar de entender las distintas opiniones que hay respecto a las reformas. La primera pregunta que tengo es muy de manual, pero esto es algo que se repite cada vez que hay una reforma laboral, no sé si en la Argentina o es un fenómeno mundial, que es este paradigma, esta premisa, que no sé si es correcto o no, ustedes me dirán, respecto a que cuando hay una crisis o cuando se quiere generar mucho empleo, es necesario bajar un poco el tema de los derechos laborales o los costos laborales, que a veces van de la mano. ¿Es así? ¿Es un paradigma de si quiero que los empresarios contraten mucha gente, tengo que bajar un poquito el tema indemnización, facilidad para contratar, etcétera? ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, nosotros desde el sector PYME vemos que lo que hay que lograr es facilitar que más gente se incorpore al mundo del trabajo formal. Sí. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, hoy en Argentina, ¿no? Eso creo que todos están de acuerdo. El tema es el cómo. Claro, el cómo es que más que poner... Estos fueron como capas geológicas en el tema laboral, Julián después me corregirá o no, y también en el tema impositivo. Fueron capas geológicas de normativas, de impuestos, de trabas, que se han ido acumulando y nadie las saca. Entonces estamos viviendo una no de ahora, de hace décadas, una locura que una pyme se pasa haciendo trámites y no sabes realmente si estás dentro de la legalidad o en la ilegalidad de tantas normativas. Parche. Y una pyme tiene una espada de Damocles laboral que hoy, por distintos motivos, que hoy realmente hace muy difícil que una pyme quiera tomar gente, contratar gente. Y al mismo tiempo, ese gran 30-40% que se habla que está en negro, depende el rubro, depende de las provincias, etcétera, tenemos que lograr que se formalice. Entonces, hay a mi entender, ¿no?, una especie de falacia que se viene repitiendo, que no se pueden bajar los impuestos, no se puede bajar las cargas porque se recaudaría menos. Es al revés, si nosotros bajamos, tal vez se logre que un universo mayor pague, se formalice, y todos paguen menos, y se genera un círculo virtuoso. Sí, eso es más, en la reforma impositiva se habla mucho de eso, ¿no? Pero honestamente, insisto, de la reforma laboral, no de ahora, de hecho en rato vamos a hablar acerca de los principales puntos de esta reforma en particular, el proyecto del gobierno, pero mi pregunta, Julián, es, ¿siempre se da esto para permitir que los empresarios o las pymes o el dueño de un negocio chiquitito contrate gente, hace falta flexibilizar un poco? Me parece que no es el camino para generar contratación en blanco en la Argentina, restringir o recortar derechos de los trabajadores. Creo que la experiencia histórica muestra que eso no ocurrió. No ocurrió en los 90, no ocurrió a partir del 76, cuando se dieron las grandes reformas laborales que restringieron derechos en la Argentina. En ninguno de esos casos se avanzó en mayor generación de empleo, sino por el contrario, se precariza el empleo existente y no se genera nuevo empleo. Me parece que la generación de empleo tiene que ver con políticas económicas, no con políticas vinculadas a la legislación laboral y el recorte de derechos laborales. Sí estamos todos de acuerdo, y en esto coincidimos, en que es muy importante que avancemos en la incorporación al mercado formal de toda esa masa de trabajadores que hoy está por fuera. Está en negro, claro. Sí. Y bueno, ahí tiene más que ver la reforma impositiva que la laboral, o van de la mano. ¿Cómo se hace? Las dos van de la mano. Acá, a mí, y en general en CAME lo que vemos, obviamente tenemos una serie de puntos que no estamos de acuerdo y queremos discutir, pero lo que vemos bueno es que es algo sistémico, es decir, no toca un solo tema, sino que es una serie de temas, un conjunto de temas. Y en el tema laboral, por ejemplo, nosotros vemos cosas que, bueno, por ejemplo, la incorporación de nueva tecnología. Sí. A veces hace falta que la gente se incorpore a trabajar con nuevos equipamientos, hace falta, digamos, darle un nuevo rol a un empleado, un trabajador. Hoy con la reforma, aparentemente, con lo que se está hablando, eso podría ser el banco de horas, es decir, por ejemplo, una persona
tiene que estudiar, tiene compromisos familiares X, necesita ciertas horas. Ahí está, pero vamos por partes. Sí. Por ejemplo, banco de horas extras, ¿no? Yo le digo horas extras, sería Sí, banco de horas. no que son es uno extras, de los sí, puntos. Claro, sí. sí, se me escapa el extra porque siempre viene pegado a horas. Claro. Pero a grandes rasgos, en la propuesta del gobierno está la de, si yo hoy me voy 2 horas antes, mañana compenso con 2 horas más, o, visto de otro punto de vista, si hoy me quedo 2 horas más porque me lo pidió el patrón, no me van a pagar esas 2 horas extras, sino que el patrón tiene la posibilidad de mañana largarme 2 horas antes y con eso evita pagar las horas extras. En eso, ¿están de acuerdo a grandes rasgos? Sí, yo lo veo más desde el... Aunque soy empresario pyme, pero lo veo más desde el punto del trabajador. Sí, ¿no? Es que lo bueno de CAM es que están como del sí, lado de la yo lo veo ventanilla, más porque a mí me pasa, que mucha gente me dice, mira, necesito ir al colegio porque mi hijo, lo que sea, no hay problema. Mañana compensás. Mañana compensás o compensás el mes que viene o trabajás de tu casa, no sé, que el teletrabajo es otro tema que no está bien regulado. Yo tengo gente que de repente trabaja de la casa. Ahora, el día de mañana, si ellos me quisieran hacer una demanda laboral y tal vez me la ganan, porque me dicen, mira, yo trabajé de la casa, ¿viste? ¿Cómo lo pruebo? Es difícil de probar. ¿No? ¿Y eso, Julián, cómo lo ven desde el lado de, por ejemplo, los empleados? Muchos dirán, entonces no me van a pagar horas extras. Digamos, son dos formas de ver lo mismo, ¿no? Exacto. Digo, para aquellos que, no sé, de golpe un trabajador joven que vive con los viejos, que llega bien a fin de mes y que prefiere tener algún arreglo en el que algún día sale antes, no es tan problemático. Ahora, para aquellos que necesitan las horas extras para completar su salario y que les resultan parte fundamental, que el día de mañana, los días que lo necesitan más horas, le digan, hoy te quedas 2 horas más, la semana que viene, si tenemos menos laburo, vos lo compensás, lo que termina haciendo es una baja en su salario directamente. Bien, y avancemos, por ejemplo, indemnizaciones, que también es otro gran tema que se habla de reforma laboral, desde que soy chiquito, es, bueno, ¿qué hacemos con las indemnizaciones? Porque, sí, estereotipando, ¿no? Sí. El dueño de la empresa dice, yo preciso que bajen el tema de las indemnizaciones para bajar el costo laboral, y con eso puedo contratar más gente, porque antes de contratar a alguien digo, no, pará, si después me va mal, si lo tengo que echar, se lleva media empresa. ¿Cómo ven ustedes el proyecto? Mira, yo veo varios puntos a favor, ¿no? Es decir, uno de los puntos que veo es que hoy lo que se está diciendo es que si uno le da un auto al trabajador, le da un teléfono celular o le da otras facilidades, una medicina prepaga adicional, que son en algunos casos cosas que uno quiere darle porque se las quiere dar, que eso no forme parte de la indemnización. Claro, porque en el proyecto lo que quieren es que, por ejemplo, horas extras o aguinaldo o comisiones y todo ese tipo de cosas que aumentan el sueldo a fin de mes. Formen parte de la indemnización. Exacto. Entonces, desde mi punto de vista está bueno porque eso facilitaría que más empresas den más cosas, ¿no? Y no estén restringidos porque eso después puede ser parte de la indemnización. ¿Y ustedes cómo la ven? Digo, ustedes también, estereotipando, sí. ¿no? Hablo, digamos, muchos abogados laboralistas. A muchos empleados. Lo preocupante es que trabajadores que se acercan y que saben que con este proyecto de ley podría reducirse su indemnización hasta en un 50%. Y esto es algo concreto y real, más allá de la forma de cálculo, terminarían siendo hasta la mitad sus indemnizaciones. ¿Y no ven la otra parte, lo que por ejemplo recién nombró Pedro, de muchas empresas que hoy no quieren dar beneficios adicionales porque dicen esto después engrosa una posible indemnización? O sea, a ver, si quieren dar beneficios adicionales, bienvenido sea, está muy bien que eso ocurra. Después estamos hablando de que engrosan el caso de que decían despedirlo. Digo, no hay necesidad de que eso termine derivando en un despido. En la ley de contrato de trabajo y el derecho al trabajo está pensado para que esa relación laboral tenga una continuidad. Digo, si se termina abruptamente sin una causa real, es que tendrían que pagar esa indemnización. Si no, no hay ningún inconveniente. Y en el caso de los juicios laborales, también ahí propone el gobierno unas modificaciones. Que es más, ahí precisaría que las termines de explicar. No, las modificaciones... Igual, a ver, todo esto, digo, va a pasar por el Congreso. Sí, ni hablar, es un proyecto del tiene que haber un consenso, Ejecutivo. Digamos, se va a discutir, digamos, acá estamos hablando de cosas como que ya fuera una claro, verdad hecha totalmente, y no son, sí, ¿no? sí. Pero, digamos, yo te digo, como lo vemos, en el tema de los juicios, forman parte de los juicios... se agregan los punitorios y se agregan toda una serie de sanciones que van parte a los abogados, parte al empleado. Y en este caso entiendo que se contempla que va a ir un fondo que no va a formar parte de lo que recibe ni el abogado ni el empleado. Es decir, va a ir un fondo que está descrito, no recuerdo exactamente, por ahí Julián me lo puede explicar más, pero es decir, que desincentiva un poco el tema de agregar, porque por ahí un juicio de 200.000 se convierte en un juicio de 1 millón, producto de todo este tipo de adicionales, punitorios y demás. Entonces, lo que se trata es de no hacer juicios que sean
que terminen, hablo de las pymes, ¿no? No incentivar la mafia de los que de los juicios terminan laborales, como decía el volcando una presidente. pyme de golpe. Una pyme por ahí tiene, de promedio las pymes tienen 6, 7 trabajadores. Claro. De repente un juicio te hace cerrar la pyme. Claro, uno a veces cuando piensa en reforma, se habla de empresas, se imagina las grandes empresas, pero La gran claro, cuando es empresa una no- pyme son 5 empleados. La gran empresa aparte no tiene tanto y problema. que son los que más trabajo dan, en realidad, las pequeñas empresas, ¿no? Primero que somos el 70% del trabajo. Claro. Y segundo que la gran empresa tiene un departamento legal que primero está todo perfectamente regularizado, Está los como aceitado horarios. el sistema. Y en general, y cuando tiene un juicio terminan arreglando o pagándolo porque tiene una espalda gigantesca. Una pyme lo vuelca directamente. Sí, ¿no? una aclaración Sí, sobre claro. esto, digamos. Más allá de que me parece que es importante tener una política económica que favorezca a las pymes, digamos, vinculado a la restricción de las importaciones, vinculado a que no tengan que pagar tarifas extraordinarias como las que tienen que pagar habitualmente. Me parece que en materia laboral acá lo que estamos hablando es de la indemnización por tener al trabajador registrado en negro. Eso es lo que estamos hablando cuando decimos qué es lo que se le quitaría de la potestad del trabajador y terminaría cobrando un fondo vinculado al Estado. Entonces, si el trabajador está correctamente registrado en su categoría, en su salario, en su fecha de ingreso, esta multa no se aplica en ninguno de los casos. Digo, solo aplica cuando hay una parte negro y eso se prueba en un juicio. Entonces, cualquier empresa que tenga a sus trabajadores en blanco no tiene que preocuparse de pagar estas indemnizaciones. El problema sería que a partir de ahora, si esta ley se aprobara, quedaría en cabeza del trabajador reclamar esa indemnización, pero en vez de cobrarla, la cobraría el Estado. Entonces la ley establece un mecanismo muy complejo, porque ¿quién se animaría a reclamar que está en negro si después esa indemnización terminaría parando en el Estado y quedaría desprotegido el trabajador que reclamó? Ahora vos también, Julián, sabés que hay muchos testigos que a veces no son reales, que dicen, no, yo trabajé y en realidad horas extra y en realidad no lo trabajó. Si es así, yo lo impugno ese testigo. No, Inmediatamente. no lo digo por vos, digamos, porque me doy cuenta que sos una persona intelectualmente honesta, pero vos sabés que hay gente que se dedica a hacer ese tipo de juicios, a fraguar estas cosas. Me Y- parece que si existe solo una minoría Mirá, ínfima, no hace a la discusión de un proyecto de ley que toque los derechos de los trabajadores en la Argentina, que involucre un universo gigante, lo que pueda hacer un estudio jurídico en la Argentina. No, realmente no, a mí no me parece que haga el fondo. Y lo último, porque me quedé pensando en algo que dijo Julián al comienzo, que dice que dar empleos se consigue más con una reforma económica, o con políticas económicas, mejor dicho, más que con una reforma laboral. ¿En eso está de acuerdo en este concepto? Que quizás a veces uno hace mucho hincapié en reforma laboral. Yo creo que es todo hace, no es una sola cosa. Obviamente que la parte económica es fundamental, la carga impositiva que tenemos, no de ahora, de hace 15 años se duplicó la presión impositiva que tenemos. Claro. De un 16% del PBI a más de un 33%. Claro, no ayuda a la generación de empleo. Obviamente que no, pero también el tema laboral es fundamental. Y aparte no podemos tampoco... Yo entiendo que Argentina está inserta en el mundo y tenemos que estar de acuerdo a lo que competimos con el mundo, querramos o no. Y hoy, lamentablemente, estamos con tanto en la parte laboral como impositiva con un lastre terrible. Entonces... yo entiendo todo, pero la realidad es que los que damos el trabajo en Argentina somos las pymes, y si seguimos con esta situación no vamos Claro, a poder algo seguir. hay que cambiar. Algo hay que hacer. Gracias, Gracias por a ustedes. estas explicaciones, nos han sido muy útiles. A ustedes les digo, si quieren relajarse un poquito después de tanta reforma laboral y economía, que se queden en el canal de la ciudad, porque después de la pausa tenemos los futuros estrenos de Netflix y por supuesto conversación y café con Nicolás Artusi. En un ratito, en Hoy Nos Toca.